los conceptos acerca de estos temas que estamos tratando desde Florida, Valle del Cauca, en la República de Colombia. Les saluda Hugo López. Este es un programa de Radio Integral, Vida en Armonía. Vamos a hacer una ronda de saludos para conocer los hermanos que van a participar, darles el orden en que lo van a hacer. Cambio. Van a participar, darles el orden en que lo van a hacer. Cambio. Bueno, saludo cordial, abrazo fraternal aquí desde Cali. Ahí estaremos. Voy a mirar a ver para que no nos esté repitiendo las últimas palabras que estamos emitiendo. Las últimas palabras que estamos emitiendo. Bendiciones desde Mexicali, aquí con un cafecito en la mano, listos hermanos. Vamos a acoplarnos al tema, primero Dios, cambio. En la mano, listos hermanos. Vamos a acoplarnos al tema, primero Dios, cambio. A ver quién más está conectado. Le damos oportunidad a ver si el hermano, el poeta chileno, a ver si la Nixon, la hermana Rosa, ya haría su desayunito, a ver cómo participamos aquí. Un saludo, por favor. Hola, saludándole, Pastor Hugo, Dios le bendiga, Pastor Osvaldo, Pastor Gamaliel, y así todos los hermanos y hermanas que están acá en Salita, como en diferentes plataformas. Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus naciones. Les saludo aquí, Antonio de Rancagua de Chile. Bendiciones. A ver si están las hermanas, hace falta, vamos a completar el número de los que participan. Adelante, cambio, hermana Anisa, hermana Rosa, por favor. Bueno, buenos días, saludando desde Panamá, Danita Rodríguez, y aquí atenta, escuchando el tema que comparten, que sé que es de gran bendición. Cambio. Bueno, entonces vamos a ir con el orden. Como a Danita no le gusta romper, ser punta de lanza, entonces vamos a dejar al pastor Osvaldo, luego viene Danixa, luego viene el hermano Antonio, y luego viene el pastor Gamaliel, y si llega la hermana Rosa, pues ahí Danista la acomodará. Vamos a iniciar entonces. Estamos trayendo, pastor Gamaliel, estamos trayendo un tema acerca de la fe. La fe, dijimos, es una certeza, es una convicción profunda. Esto no es del hombre, esto es un don de Dios, esto es un regalo gratuito de Dios, y tenemos nosotros únicamente que incrementarlo, aumentarlo, trabajarlo. Una cosa que quiero hacer claridad, porque muchos dicen cuando una persona no puede lograr las cosas por la fe, siendo creyente. Si es creyente tiene fe, porque lógicamente la fe es un regalo de Dios. Somos salvos porque Dios, por la gracia de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces yo no estoy de acuerdo con que digan que una persona es incrédula, dando a entender con esto no que todo el que vaya a una iglesia es creyente, porque la fe tiene un proceso que todos hemos estado hablando de eso, de desarrollo, de crecimiento, hasta que se convierte en un fruto. Bueno, estamos hablando acerca de que la fe es el testimonio que nosotros podemos, por la fe alcanzamos testimonio delante de Dios y de los hombres. Que delante de los hombres pues podemos aparentar, pero delante de Dios no. Número 2, por la fe nuestra mente se transforma, se cambia, y podemos entender cosas espirituales. ¿Qué son las cosas espirituales? Las cosas que no vemos. Por la fe entendemos, entendimiento, haber sido constituido el universo de tal manera que lo que ahora se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice de lo que no existía, o sea que ya existía, pero únicamente por la fe se hace visible.
y se hace visible, y no solamente se hace visible, sino que lo podemos entender, que aquellas cosas que no vemos ahora están hechas, van a venir, que ya el Señor hizo todo, terminó su obra, todo lo que nosotros queremos ya está hecho, solamente es a través de la fe, y la fe es una arma poderosa porque también nos da para librar grandes batallas. Tenemos que usar, la fe viene de la palabra, usamos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, como tenemos la fe es un escudo y la palabra es una espada, entonces quiere decir que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Mire que el Señor dice, por allá en Pedro, si no estoy mal, primera de Pedro 2:11, dice que debemos abstenernos de las batallas carnales, de los conflictos, que sí, contiendas carnales que luchan, que batallan contra nuestra alma. Pero cuando se trata de la fe, el Señor dice peléela, que es bueno pelear la buena batalla de la fe, es bueno, necesita ejercitarte en la lucha espiritual. Vimos ayer que a veces Dios permite que hayan conflictos y cosas, y que la oración unas veces es concedida más rápido, otros se demoran más, pero que eso depende de un trato que es indiscutiblemente lo que Dios quiere hacer, formarnos a la imagen de su Hijo para que alcancemos esa talla, esa plenitud. Hoy, como la fe es lo que nos da la salvación, que somos salvos por medio de la obra de Cristo, lógicamente, pero tenemos que creerla. Y entonces dice que la fe, somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. El vehículo para llegar a esa salvación es la fe. El sacrificio lo hace Cristo, pero el vehículo para llegar allí es la fe. Quiere decir que si el enemigo nos logra quitarnos, que se paralice, que no opere, pues prácticamente nos estamos arriesgando demasiado a la condenación, porque una de las cosas es que los incrédulos no entran al reino de los cielos. Entonces, quiero que entendamos esto, y vamos a hablar de los enemigos de la fe. La fe tiene enemigos. Yo voy a poner el primer enemigo que voy a colocar aquí, es la duda. Vamos a oír los conceptos de ustedes, hermanos. Vamos a hablar sobre este enemigo. El primer enemigo que voy a traer aquí de la fe es la duda. ¿Cómo podemos definir la duda, Pastor Osvaldo y hermanos que van a participar? Cambio. Bueno, la definición, ¿qué diría yo? De escuela, no la tengo. Pero sí sé que es cuando nosotros creemos encontrar razones para decir posiblemente esto no es así. Lo que sí sé es que la duda, por un lado, es natural, viene con nosotros, pero por otro lado es enseñada de otras personas. Por ejemplo, a mí me inculcaron dudar, ponga a duda a todo el mundo. Yo mismo, cuando llegué a la vida cristiana, leía milagros y cosas del Señor y decía, pero esto sí tendrá base, sí tendrá de verdad, será cierto, ¿no? Hasta que fui aprendiendo, ahora sí, teniendo como arma la misma palabra para sacar la duda. Pero la duda es cultivada por los medios, cultivada por las personas, medios de comunicación, por las personas, y viene en nosotros, es parte de la naturaleza del ser humano. Cambio. Sí, decía yo, duda será algo como cuando tienes esos miedos, inseguridades, viene provocado por ello, viene esta duda en si, bueno, ¿será que Dios irá a hacer algo? ¿Será que esta fe que yo debo tener en lo que no veo será lo correcto? ¿Puedo yo estar allí? Yo creo que allí viene eso, pastor. Pero dejo espacio, creo que era mi hermano Antonio, y luego Pastor Gamaliel. Cambio. La duda. Hay una alabanza que dice, esa duda que invade mi mente.
cuando invade la mente, cuando no podemos creer a lo que Dios puede hacer. Naturalmente que siempre nosotros como humanos vamos a la lógica, y la lógica humana va en contra de la fe. Sí, la lógica, porque siempre analizamos, cuestionamos y veamos a través de la lógica lo que es posible y lo que no es posible, y como no es posible, en la lógica no se cree. Pero la fe va más allá de la lógica humana, porque es una fe sobrenatural, donde el humano obviamente no puede hacer nada. Dios actúa allí, donde el hombre ya no puede hacer nada, donde las cosas ya no tienen salida, no hay remedio, no hay una forma que el hombre pueda experimentar algo diferente en sí mismo o los hombres. Solamente Dios puede hacerlo. Es ahí donde se aplica la fe en el Señor, porque es Él el que hace las cosas. La gente del mundo tiene fe en muchas cosas, aplica la fe en muchas cosas, pero son fe equívocas o fe muertas. Pero una fe viva y eficaz es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y en su poder. Y cuando estamos en pruebas o en dificultades o enfermedades o lo que sea que venga a nuestras vidas, es ahí cuando se pone en prueba realmente esa fe que decimos tener en Él, porque Él actúa conforme a la fe que hay en nuestras vidas. Dios puede hacer cosas increíblemente ilógicas para el ser humano, pero para Dios no hay nada imposible. Claro que sí. Lamentablemente nosotros caemos en ese error o caemos en esa duda, como Pedro cuando se hundió en la mar. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque siempre estamos llenos de miedo, de incertidumbre, de tal vez, quizás, a lo mejor, y ahí es donde viene obviamente la falta de fe en nuestras vidas. Cambio. Hombre, qué buen tema tienen, hermanos, me lo perdí ayer, no pude estar. Bueno, la definición o el comentario del poeta chileno me gustó mucho de la duda desde el punto de vista humano, porque si usted busca la definición de un diccionario secular, dice que la duda es la incertidumbre de una decisión u otra. La persona escolástica, el investigador, lo ve desde el punto de vista científico. Ellos dicen que es muy buena la duda, porque si hubiéramos creído que la generación espontánea, para poner un ejemplo, era verdad, es decir, que la vida salía de la nada, que si dejabas un pedazo de carne, la carne podrida producía moscas. Después Reddy, Spallanzani y los científicos se dieron a la tarea de demostrar que no, las mosquitas entraban, pero la duda era buena, en concreto, la duda es buena en el método científico para poder avanzar. ¿Será verdad esto? Sin embargo, hermanos y amigos, la duda en el contexto bíblico es casi siempre aplicada a la relación que tienes con Dios, y ahí la duda es destructiva. Yo puedo dudar si el carro que tengo me va a llevar hasta Ensenada porque le está sonando el metal de una de las bielas. Pero no puedo dudar de mi esposa, perdóneme, pero yo en mi esposa creo, confío, que me va a ser fiel en cualquier circunstancia, y ella también debería de tener fe en mí, creer en mí. Entonces, la duda en el universo bíblico en relación a la fe en Jesucristo es destructiva, porque está atentando contra una relación. A ver, qué buen tema, hermanos. Adelante. Bueno, resumiendo sus conceptos, podemos decir entonces que la duda es producto del razonamiento humano, que puede ser inducido el hombre a la duda, puede ser enseñada, como decía el pastor Osvaldo, de personas que tienen alguna influencia sobre nosotros, alguna autoridad, y nos enseñan así. El número 2 es producto, ayer hablamos del primer paso que se daba para que viniera esto, que es la ignorancia, la falta de conocimiento. Cuando usted dice, pastor Gamaliel, que puede dudar, que no puede dudar de su esposa, es porque usted la conoce, porque lógicamente cada día uno va conociendo más, no es el mismo conocimiento que tiene usted ahora que cuando recién se casaron. Recién se casaron, podían haber una cantidad de
de incógnitas, pero ahora ya todas esas incógnitas se han despejado y usted puede confiar. Así mismo es en el Señor. Cuando el creyente no procura salir de la ignorancia, cuando no escudriña, cuando no se le da una buena enseñanza, entonces pues no se puede afirmar en la duda. Ahora tiene que tener una experiencia, como decía el hermano Antonio, decía Pedro se estaba hundiendo, y eso lo vamos a tocar ahora cuando veamos la poca fe. Y entonces, ¿qué era? Él sintió temor. Entonces hay cosas, la duda viene por muchas formas, pero produce incredulidad. A eso vamos. Primero duda y después incredulidad. Entonces la duda es sencillamente la falta de conocimiento de Dios, y cuando uno empieza a conocer a Dios, empieza una relación, como usted decía, pastor, es una relación, y esa relación termina en amor, y el amor todo lo cree y todo lo puede. Entonces está relacionado. No podemos aislar el amor, no podemos relacionar el conocimiento y la sabiduría, o sea, la aplicación de ese conocimiento para que la fe empiece a fortalecerse y a crecer. Ahora, aquí tengo un texto. Cuando el Señor maldice la higuera, en Marcos capítulo 11, entonces dice así, entonces al otro día pasaron y vieron la higuera seca, y entonces Pedro le dice en el versículo 21, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios. Muchas veces la fe no está en Dios, está en el pastor, está en la congregación, en el rótulo que tenga, en el aviso famoso. Y entonces el Señor le dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Aquí hay varios puntos que yo quiero que analicemos en esta mañana. Primero hay que decir, hay que hablar. Si creyeres en tu corazón y confesarle con tu boca, primero hay que decirle: quítate, échate en el mar. Y luego su corazón se tiene que afirmar en lo que dice, no decir una cosa y tener una actitud contraria a lo que dice, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El problema es que cuando estamos orando no sabemos qué dice Dios de lo que estamos pidiendo, cuál es la voluntad de Dios. Entonces el corazón empieza a flexar, empieza la duda, empieza allí hasta que termina la incredulidad. Pastor Osvaldo, el cambio es para usted. Bueno, si yo voy a hacer una declaración, por ejemplo, tomando como base lo de la higuera, y en esa autoridad del Señor, que Pedro luego se sorprende y le dice que si ustedes tienen fe, lo van a lograr hacer. Entonces, ya le hemos venido añadiendo allí, todo esto se da de una confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. Teóricamente nosotros decimos que Dios todo lo puede. Tenemos las palabras omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo ve, todo lo puede y todo lo sabe. Eso es tecnicismos. Pero ya en la vivencia, cuando entramos a tener diríamos, esa palabra encarnada en nuestra vida que hace parte de nosotros, ya la situación cambia. Porque sucede que han sembrado y hemos desarrollado incredulidad, y pues muchas veces cuando uno dice: no, es que yo creo solo en Dios pero no creo en las personas. No, esto se va para los dos lados. Cuando no se creen las personas, tampoco se puede creer en Dios fácilmente, porque es como un mal que está en nosotros. Así que todo depende, yo diría, del conocimiento que tengamos, en este caso de Dios, porque la fe, nosotros podemos desarrollar fe en las personas o en las cosas, pero estamos hablando de la fe en Dios. Entonces, nuestra fe en Dios va de acuerdo a lo que lo conozcamos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Ahí sí, a través de testimonio, a través de enseñanza, a través de experiencia, a través de la palabra. Bueno, ¿qué tiene que moldear lo que nosotros creemos? La palabra. Porque hay gente que sale con unas cosas
rarísimas, extrañas. Entonces, todo va de acuerdo a cómo nosotros creamos. Fíjense que el Señor le decía a las personas, conforme a tu fe será hecho, y el que le dijo, Señor, tú puedes, yo, ¿cómo que si puedo? Yo siento que allí el Señor, ¿cómo así que usted está dudando? ¿Cómo que si puedo? Y es donde el Señor le dice, Señor, ayúdame a tener fe. Cambio. ¿A quién le corresponde? A la hermana Danixa, pero parece que se ocupó Pastor Hugo. Bueno, reflexionar esto es algo que realmente debemos tener muy en cuenta. La fe, la genuina fe, la fe viva, la fe eficaz, la fe que Dios demanda. ¿Por qué? Porque se puede decir tengo fe. Cualquiera puede decir tengo fe o creo. Pero una cosa es creer o creerle a Dios o creer realmente en medio de las dificultades, pruebas o enfermedades o lo que obviamente Dios nos permita vivir. Porque es fácil tener fe cuando aparentemente todo marcha bien, cuando todo pareciera que me sale bien. La fe se prueba en las circunstancias adversas. Cuando Dios habla de montaña, cuando Dios habla de esta figura de la montaña, que si tuviera fe, aún la montaña se arrojaría al mar, obviamente está hablando de dificultades, de problemas, de situaciones difíciles o de adversidades tremendas que el hombre no puede solucionar. Solamente Dios puede sacarnos de esa situación o ayudarnos a pasar esa situación. Porque a veces Dios no nos saca de la situación, sino que nos ayuda a pasar el problema a través de esa montaña, si se puede llamar así, o si quiere Dios la forma de esa manera. O sea, la figura de la montaña implica que Dios nos ayuda a pasar esa montaña. Entonces, eso implica confianza, descanso y dejar que Dios actúe en nuestras vidas cuando hay problemas de por medio. Y eso obviamente debemos tenerlo siempre presente, porque en cualquier momento de nuestras vidas pueden venir situaciones que no esperábamos. Y entonces ahí es donde se prueba la fe, en medio de la prueba. Cambio. Hombre, me gusta mucho este tema, hermanos, muy práctico, porque todos tenemos luchas de fe. El pastor Hugo mencionaba, pelea la buena batalla de la fe. Y son diferentes situaciones, ¿no? La de cuando Pedro se hunde a cuando la higuera se seca. Cuando Pedro se hunde, no sé si el pastor Hugo lo vaya a tocar, o ya lo tocó, me parece. Pero dice que viendo el fuerte viento, o sea, tiene un arrebato de fe, una acción de fe de poner su pie sobre el agua y dar unos pasos, no sé cuántos pasos daría. Pero viendo el fuerte viento tuvo miedo. Hay veces que empezamos bien, pero luego el fuerte viento, la presión de la situación nos hace tener miedo, y cuando entra el miedo, entra la duda y nos empezamos a hundir. Pero ahí el Señor nos levanta, ¿no? En el caso de la higuera, no está en peligro Jesús, ni Pedro, ni los discípulos, pero está tremendo, hermano. Es como una petición que Jesús le hace al Padre, y al otro día se seca la higuera. Y dicen los apóstoles, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y dice el Señor, si tuvieres fe y no dudares, te será hecho. Pero hay unas condiciones, hermanos, internas que están estorbando para llegar a ese grado, ¿no? Y el tema apenas empieza. Qué bonito, pastor, lo felicito, porque todos tenemos vivencias y muchos hermanos tienen dudas. Hay grados de fe, porque la Biblia dice que vamos de fe en fe, de fe en fe. Y luego la fe es probada también, hermanos.
Oh, este tema da para unas 2 semanas, Pastor Hugo. Cambio. Bueno, hermano, aquí decimos, vamos a tomar este punto, esos versos, para aclarar algo, ¿no? Hoy en día, la mala enseñanza, la mala doctrina, el creyente ya ha cambiado tanto su carácter, acuérdese del carácter de los hombres en los últimos tiempos, de una u otra forma se está manifestando dentro de la iglesia en este último tiempo, y entonces se ha dicho que todo lo que pida y todo lo que declare y que yo lo declaro y lo decreto y todo como si fueran Dios. No, hay que orar con humildad conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí dice, porque el Señor pone, lo entiendo lo del pastor Osvaldo, está hablando del Dios poderoso, el que decreta y el que dice, pero él hizo eso para enseñarle a sus discípulos que él hace las cosas en la voluntad del Padre y que todo lo que hagamos en esa voluntad del Padre va a funcionar. Entonces lo primero que yo veo aquí, que voy a tocar en la próxima intervención, es la confesión. Pero miremos aquí. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, cuando oramos a nosotros no tenemos esa convicción, hay una duda, hay un razonamiento, y creo que igual que Pedro, ellos están experimentando la fe, aunque no sean ellos, están experimentando como lo hemos experimentado nosotros con nuestros pastores. Yo recuerdo cuando yo estaba todavía, pues, de discípulo del pastor Osvaldo, yo le vi muchos actos de fe, muchas cosas, y ahí fui aprendiendo, y eso luego Dios lo va ensanchando y lo va dando a cada uno su forma, pero de todas formas la Biblia dice, considerar cuál ha sido la conducta de vuestros pastores e imitar su fe, y creo que por ahí empieza. Entonces, cuando tenemos líderes que empiezan a decir como si fueran Dios, a decretar cosas, pero que no están conforme a la voluntad de Dios, entonces viene el fracaso, porque el discípulo va a hacer lo mismo, va a llegar a su casa y yo decreto que aquí esto y que decreto esto y que decreto lo otro, y resulta que entre más decreta más se enreda y más se le crece el problema, y entonces no ve soluciones, y entonces ahí la duda empieza a funcionar. Y sobre esta parte quiero que hablemos antes de ir al corte de la media hora. Pastor Osvaldo, adelante. Sí, es muy importante esta partecita aquí que dice orando. No es ese creer vago, ese creer de que sí, por ahí dicen que hay extraterrestres, o ese creer, ¿no? Suelto, diluido, raro, extraño. Aquí está hablando la persona con Dios, y en ese hablar con Dios está diciéndole al Dios Todopoderoso que le está creyendo. Es más, aquí le leo este texto que me está abriendo hoy el computador, no donde le digo, sino donde él quiere. Hasta las cosas de vez en cuando se revelan. Y dice, respondió Jesús, les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. El versículo 22 me llama la atención. Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Estoy buscando un texto que dice que debemos de orar y creer como si ya lo hubiésemos recibido. Dice, como si ya lo hubiera recibido. Entonces, primero, no es si yo creo, que creo. Y ahí es donde vienen las famosas declaraciones y los famosos decretos y todas esas cosas. Y la segunda parte es ese nivel de fe, porque el apóstol Pablo habla de la medida de fe. Entonces, Dios va a responder, uno, porque estamos hablando con Él; dos, porque estamos creyendo; y tres, porque sabe que la respuesta que Él nos va a dar va a ser para nuestro beneficio. Si de algo estoy seguro es que Dios no me da lo que no va a ser para bendición de mi vida. Cambio. Bueno, sí,
En esto debo tener cuidado cuando se toca este tema, porque lamentablemente o lastimosamente se ha tomado mal la fe en estos últimos tiempos, en la enseñanza de la fe, la doctrina, sobre todo lo que implica realmente la fe. Ahora, bueno, no soy nadie para juzgar a nadie, Dios no me mandó a eso, pero hay enseñadores de renombres que enseñan esto de una manera equívoca. Más que fe enseñan positivismo, más que fe enseñan realmente que nosotros tenemos el derecho de que Dios cumpla todo lo que le pedimos, porque como dice el Señor, todo es porque es todo, absolutamente todo, no importa qué. Entonces, si yo creo que Dios me va a dar lo que yo quiero, porque Dios me lo dice, que si con fe pido, recibiré todo lo que yo pida al Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, hay que tener cuidado en ese punto. ¿Por qué? Dios dará todo conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, conforme a lo que Dios quiere darnos para nuestro bien. Dios no va a dar algo que nos va a dañar, que nos va a hacer apartar de Él, de la comunión con Él, porque hay cosas que nos va a dañar. Y Dios sabe que hay cosas que queremos y no van a ser algo útil para nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual. Entonces debemos aprender realmente qué es la voluntad de Dios, qué quiere Dios para nuestra vida, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y cuál es la forma correcta de pedir a Dios. Pedís, pero pedís mal, dice el Señor, por eso no recibí. Entonces muchas veces, bueno, Dios no me cumple o Dios no me da lo que quiero, y empieza la duda aquí y allá. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal, no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, Dios quiere sanar, claro que Dios quiere sanarnos, pero a veces Dios prolonga las cosas por un propósito. A veces no entendemos, y cuando no entendemos empezamos a cuestionar, a dudar, y obviamente a menguar nuestra fe y confianza en Dios, y ahí no está nuestra problemática como cristianos. No hay cambio. Amén. Amén, hermanos. No, el tema no se puede tomar solo de un texto para hacer una doctrina. Pida todo lo que quiera y será hecho porque usted lo cree, usted lo repite. No. No, porque en el mismo libro de Juan, donde está esa declaración, en el contexto del libro y de las palabras del Señor, nos dice, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, fíjese cómo están las dos voluntades unidas, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Por supuesto, también el mismo Juan nos aclara años más tarde en su carta, cuando demandamos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro, no va a pedir lo que a usted se le ocurra, pero porque usted está en Él y sus palabras están en usted. Entonces nada más pide y todo lo vas a recibir. No, así no es. Cuando no se conoce la Biblia, hermano, se tuerce. Jesucristo decía, yo sé, Padre, que siempre me oyes, porque yo no hablo de mí mismo y yo hago todo lo que a ti te agrada. Entonces, se toma como la fórmula cabalística, no mágica. Declárelo con fe y ya es suyo. No es así. No está planteada esa fantasía en la Biblia. Pero a ver, Pastor Hugo, como que nos desviamos un poquito, no sé, ¿verdad? Estamos hablando de la duda y ahorita estamos hablando ya nos estamos yendo a pedir o no pedir. Bueno, tiene que ver con el tema, vamos a ver cómo se desarrolla. Adelante. Está bien, pastor, todas estas variantes hay que tocarlas, debemos caminar por todas para poder llegar a algún lugar. Pero llegó el momento de darle la participación a los oyentes. Háganos oír su invitación. Santo. Y ahora yo, con mi excelente voz y mi excelente personalidad, invito a todos mis hermanos de sello, saludando al pueblo precioso de Colombia que nos ve por la FM, saludando a Mario Juárez, que va llegando, a Felisa Silva desde España, saludos hermano Gamaliel y a los demás,
Arturo Flores, Javier Luna, Desiree Ruiz, Paula Lorena Guzmán, asidua seguidora. Dios le bendiga, pastor, para usted y su familia. Saludos para todos los oyentes desde Santan Valley, Arizona. Amén. Josefina Irazoki, nuestra hermana, Francisco Romero, María Guadalupe Lechuga, Brisa Alcaraz, Paola. Aquí está el pastor Gildardo Reyes. Amén. Bienvenido, Gabriel Montoya. Dios te bendiga, Montoya. Gilberto Martínez, La Paz de Cristo. A ver, ahí está en sala el micrófono para todos los que nos escuchan. Adelante. La paz de Cristo para todos. Y muy interesante el tema, pastores. Y me gustaría leer un pedacito de Hebreos 11:6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y pues está escrito y es cierto, está muy bien explicado para nuestra enseñanza, ¿verdad? Marcos 8:34 y dice, para mí esto es fe, por medio de la fe. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es así nos está invitando el Señor, ¿verdad? Que lo sigamos. Y pues aprovechando que ustedes también nos invitan, pues que nada nos impida a ejercer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y desearle pues que Dios les dé más tiempo a ustedes para que dediquen ese tiempo a enseñarnos, y pues Dios les bendiga a cambio. Paz de Cristo, hermanos, pues el hermano Gabriel Negrete desde Portland, Oregon. Bendiciones, hermanos, con este buen tema. Claro que sí. Romanos 10:38, creo, no estoy seguro, pero dice que el justo vivirá por la fe. La fe es la que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, también sigue diciendo el versículo que también el que se aleja de la fe no agradará el alma de nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos que seguir en fe. El apóstol Pablo también dice que los que se alejaron de la fe, se apostataron de la fe, entonces se vuelven enemigos también de la fe, así que nosotros tenemos que seguir de fe en fe. Dios los bendiga, hermanos, muy buen tema, a cambio. Buenos días, Lina Gutiérrez de Cali, Colombia, reportando sintonía. Muy atenta al tema, está muy interesante. Muchísimas gracias. Saludos, mis hermanos, desde Yosere, California, la hermana Ruth. Y qué bueno que aclararon ese punto de yo declaro, yo decreto y todo lo que pides. Pero ahora sabemos y no podemos negar el evangelio que se está viviendo o que se promueve. Y es un evangelio cómodo, ¿no? Que queremos todas las promesas y las bendiciones de Dios, sin ese quebrantamiento del espíritu, sin esa renovación del viejo hombre. Entonces es bien tremendo. Y aquí no quiere lo bueno, que tengas economía, tengas todas las promesas, ores y Dios haga todo lo que tú quieras, pero sabemos que el evangelio correcto y el testimonio que está en Hebreos 11 de esos hombres que alcanzaron buen testimonio, la fe es probada y la fe y es la pregunta que les hago. Normalmente la fe es ante situaciones difíciles, desafíos, cosas imposibles, una enfermedad en la economía, es donde se va probando y donde se va adquiriendo esa fe y ese crecimiento en cosas adversas, porque pues en lo bueno pues no es bien fácil creer porque ya lo estamos viendo, pero normalmente la fe crece y se demuestra en la adversidad, ¿no? Ahí es donde ocupamos ese Dios poderoso y donde hay ese quebrantamiento, porque qué bonito es que si estamos en Él y sus palabras están en vosotros, entonces cuando pidamos no vamos a pedir locamente ni nuestros deseos, sino la voluntad de Dios. Así lo vamos a entender. Muy bonito tema, Dios los bendiga, y aquí seguimos a la escucha. Cambio. Muy buenos días, saludo norte, sur, este, oeste, desde aquí, desde la zona norte argentina, de provincia Córdoba, capital. Estoy escuchando, saludo de la A a la Z. Bendiciones, pastores.
Bueno, última oportunidad para los hermanos de sala, hay que redimir el tiempo, hermanos. A ver, adelante, y si no, entonces el balón para el pastor Hugo. Bueno, pastor Hugo, ahí está. Saludamos a Jorge Armani Colin, a Rosa Varela y a Marta Salas, que está con nosotros, y a Mario Juárez. Qué bueno. Sí, hermanos, muchas veces los malos testimonios han dañado la fe. No, la gente ha dejado de creer en Dios por el mal testimonio de sus representantes. Ese es otro tema también. Pero de todos modos, no se te mandó poner fe en un hombre, y esto es muy importante, sino poner fe en Jesucristo directamente. Cuando los supuestos intermediarios te fallan, te dejan chiflando en la loma. Invitamos a todos los que nos escuchan a que pongan fe en Cristo Jesús. Pastor Hugo, el balón es suyo para que siga con este interesante tema. Nos dejan chiflando en la loma. Está muy bueno el dicho, pastor. Bueno, devuelvo el texto. Dice, porque de cierto cualquiera que dijere lo importante de decir, de hablar, de confesar lo que hay dentro de nosotros, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón. El problema es de corazón, ¿no? Si no creyere que se le ha hecho lo que dice, lo que diga se le ha hecho. Lógicamente, conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a ver más adelante. Entonces la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces es la condición del corazón, ¿no? Ahora yo tengo aquí, para reforzar esto, quiero hablar de Romanos capítulo 10, que nos lo explica el apóstol Pablo, y nos está hablando que el fin de la vida es Cristo, etcétera, y llegamos, y dice Pablo que quien descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo, etcétera, y dice, más, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Dice el versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cuando la palabra tiene que estar en la boca y en el corazón. Primero se habla para que la palabra se arraigue en el corazón. Hay un problema con el cual yo llevo luchando todo el tiempo en mi ministerio, es hacer que la gente confiese la palabra. Que la gente quiere ser sana, pero no confiesan sanidad, no confiesan libertad, no confiesan la obra del Señor, las promesas, sino que siempre confiesan es el diagnóstico médico o lo que ellos tienen en su mente. ¿Qué dice? El que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ya sabemos que la palabra salvación incluye sanidad y todo. Ahora yo voy a mirar la palabra que el apóstol Pablo citó aquí. En el capítulo 30 de Deuteronomio, y le dice, es una lectura muy bonita, muy amplia, de una promesa de restauración para el pueblo de Israel, que si se iban a cautividad Dios los iba a volver a gozarse sobre ellos, cuando se arrepintieran, se volvieran de todo corazón. Y le dice, porque muy cerca de ti, verso 14 del capítulo 30 de Deuteronomio, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, cuando la palabra está en la boca y en el corazón, nosotros tenemos que cumplir la palabra, no solamente decirla, sino hacer lo que la palabra dice. En este caso, el texto que traemos de Marcos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, por eso hago énfasis en el corazón, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Y luego sigue diciendo que pone delante de la vida y la muerte, que escoja, y él aconseja escoger la vida. Entonces allí hay el problema por el cual viene la duda. La gente confiesa, oye, los líderes que decretan, confiesan y hacen cosas, ellos van a hacer lo mismo y no funciona, porque es que la palabra tiene que estar en el corazón, no solamente en la boca. Entonces no podemos vivir de emociones, se vuelve una palabra psíquica, pero más no se vuelve una palabra rema en nuestro corazón, que uno pueda tener certeza, convicción, la certeza, la esperanza de que va a suceder. Entonces oramos a Dios conforme a su voluntad y Él va a actuar.
conforme a su voluntad y no a la nuestra. Hay veces Dios determinará en qué tiempo. En tus manos están nuestros tiempos, dijo el salmista. Entonces, Pastor Osvaldo, ese es el comentario que yo quiero que usted empiece. La palabra del corazón es amar la palabra, porque en el corazón implica amor, el corazón implica la relación con Dios. Cambio. Bueno, aquí encontré el texto que les hablaba y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Mucha gente, y yo pasé por allí, creía que fe tiene que ver más en la parte emocional que en la racional. Y allí es donde dice que si creyeres en el corazón, es decir, en nuestro fuero interno, diría por allí alguien así bien secular, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender con esas, llamémosle entre comillas, razones para creer que existe, que si creyeres. Fíjense que el texto dice orando, creyendo. Ese creer no es esa información suelta, esa información por allí como que da para un lado a otro, sino es una información de una certeza de que así es, y que llegue el momento en que si usted decide entre continuar diciendo, creyendo lo que está haciendo, o morir, y la persona tenga la capacidad de decir, pues muero porque esa es una verdad, lo que estoy creyendo. Entonces el problema de la fe es que la gente la lleva muy aguada, muy por encima, pero sobre todo, digo yo, no el Señor, en la parte emocional. El texto que les comentaba a ustedes está en el Evangelio de Marcos 11:24 y en la Biblia de las Américas. Por eso les digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Ya en las versiones modernas, por ejemplo la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Ya ustedes explicaron que no es así todo porque sí que, Señor, yo quiero un avión. No, sino es aquello que nos conviene, y el pastor Gamaliel dijo, aquello que está en relación con la palabra, con la obediencia, todo eso. Pero dentro de la vida cristiana, por ejemplo, cuando uno dice, Señor, yo quiero que me uses en sanidad, pues es uno convertirse en instrumento en las manos de Dios. Pero esto vendrá no por una emoción, sino porque se tiene razones. Y allí es donde dice que si creyendo en tu corazón, es decir, que nuestra fe no puede ser diluida, nuestra fe no puede ser liviana, nuestra fe tiene que tener razones. Y digo, termino, la fe está en la mente, no en el corazón literal, llamémosle. Está más en razones. Y la fe es la decisión donde uno dice, creo o no creo. Eso es todo. Creo o no creo. Y entonces ahí es donde va a tomar forma en nuestra vida. Cambia. Amén, claro que sí. Es importante y dar un énfasis a la palabra creer, pues los demonios también creen, pero no se arrepienten. El creer implica confiar, entregarse a Dios, sumisión, obediencia hacia el Señor, amando su palabra, sometiéndose a ella, viviendo por ella y dependiendo de ella misma. Creer significa obviamente una vida diferente, pues lo explicó muy bien Jesucristo a Nicodemos cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. Esto implica realmente una fe genuina, una fe que convierte, que regenera, que cambia la mente, que cambia todo nuestro entorno, nuestra manera de ser, para que nuestro entorno no nos afecte en nuestra vida espiritual.
porque a la verdad Dios nos sacó del mundo para vivir de una manera distinta. La importancia es que debemos tener una fe viva, activa, una fe realmente que nos lleve a hacer lo que Dios nos manda hacer. Es la convicción, la certeza, como bien decía el pastor, la certeza realmente que Dios actuará conforme a sus propósitos en nuestras vidas. Todos nosotros hemos pasado por momentos débiles en cuanto a la fe, cuando no ha probado. No somos Sansones de fe aquí. Nadie podemos decir que somos fuertes en la fe. Han habido momentos difíciles, momentos que Dios no ha probado y realmente han sido difíciles. Pero ahí ha estado la mano de misericordia de Dios que nos ha levantado para seguir adelante en Él, para seguir creyendo en Él y confiando en Él y confiando en su palabra. ¿Por cuánto Dios nos prueba? Sí. ¿Por qué nos prueba? Porque Dios nos quiere desarrollar esa fe para que esa fe sea más firme, más sólida en Él. Es importante que la fe crezca, no siempre sea la misma. Y esto dependerá también de nosotros, de cuánto obedezcamos al Señor, de cuánto amemos su palabra y nos sometamos a ella. Cambio. Amén. Ahorita que el pastor Hugo planteaba, me entró una llamadita por acá. No me perdí un poquito lo que preguntaba de Romanos capítulo 10. Probablemente el pastor se refería a que si creyeres en tu corazón. Ya nomás escuché a Osvaldo donde decía que tiene que ver con la mente. Y el corazón es involucrar el sentimiento, ¿no? Definitivamente hay dos partes, la parte racional y la parte de la relación. Yo, por ejemplo, ¿cómo voy a creer en la fidelidad o la fe de mi esposa cuando no existe? Pero pues mi esposa sí existe, la puedo tocar. Entonces es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, en primer lugar, porque Dios es invisible. Ahora, hay una parte racional para poder creer que le hay, y el argumento es la creación. Ese es el argumento bíblico. ¿Quién hizo todas las cosas? Está dividida las dos facciones entre creacionistas y evolucionistas. La evolución es una farsa, ¿no? Que todo salió de la nada, señores. Entonces, crea que le hay, pero no solo crea que le hay, porque yo puedo decir, ahí está un Dios desconocido, sino que dice, y que es galardonador de los que le buscan. Ya la persona que tiene fe dice, bueno, yo sé que hay un Dios, porque hay mucha evidencia, pero no le conozco. Entonces me voy a acercar, lo voy a buscar, y la Biblia dice que para buscar a Dios hay que dejar de hacer lo malo, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Dice, pecadores, alléguense a Dios, y Dios se allegará a vosotros. Esa es la manera de empezar a buscarlo, abandonar el pecado. Pero luego después de eso la fe crece, ¿no? Pastor, no sé si me desvié, perdóneme, ahí estaba un poquito distraído con la llamada. Adelante. Exactamente, de eso estamos hablando, pastor, de creer con el corazón y confesarlo. Y entonces, en base a eso, cuando no se hace así en el orden de Dios, pues entonces viene la duda, ¿no? Porque no tenemos conocimiento. Y hablamos el primer punto ayer de la ignorancia, ¿no? ¿Cómo se cura esto? Ahora, nosotros debemos buscar la experiencia de fe. El creyente debe buscar experiencias. Mire que le voy a poner un texto aquí, aunque vamos a seguir hablando de la duda, pero no me quiero salir del tema. El punto es la duda, que nos falta tratar unos versos aquí. Es este. El Señor dijo, probadme ahora en esto. Mire que una de las cosas que más la gente duda es acerca de lo económico, porque dependen de ellos mismos, no dependen de Dios. Le coloco este ejemplo, no para pedirle ofrenda ni diezmos a nadie en este momento, no, pero tenemos que sacarla, es un texto bíblico y es una enseñanza bíblica y tenemos que hablar de ello. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes me están robando, están haciendo mal conmigo, no me honran, en todo el contexto de Malaquías, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Etcétera. Y entonces les dice,
prueben ahora en esto, o sea, experimenten, tengan una experiencia con lo que yo les digo, con lo que les estoy hablando, con mis promesas. Traigan todo el diezmo del alfolí y prueben si no les abro la ventana de los cielos. Aquí está hablando de quitar los cielos de bronce, de hacer un milagro, de mover la atmósfera, de hacer que descienda la lluvia, de hacer que descienda eso tan vital para ellos que viven de las cosechas. Y si no abro la ventana de los cielos y les doy bendición hasta que sobreabunde, entonces la gente piensa que esto es nomás pararse a esperar, y no, Dios le da las capacidades, le da los elementos y todo lo necesario para que prospere, y entonces ahí se duda, porque no se hace más sino únicamente cumplir con un mandamiento, pero no se hace por amor, no se pone el corazón, como usted estaba diciendo, Pastor Gamaliel. Pastor Osvaldo, su comentario, que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, estaba aquí ocupado recibiendo unas visitas. Hoy pido perdón porque bueno, me desubiqué un poquito. Esto ya está llegando a su fin. Yo voy despidiéndome por acá. Y esto de la fe tiene mucho de dónde cortar. Es con el solo texto de Hebreos capítulo 11 versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Nomás la importancia que le da el Señor a la fe ya da paso para que nosotros miremos esto de la fe en gran manera. Así que me hacen el favor y me disculpan ahí el lapsus, y de paso aprovecho la oportunidad para despedirme. Hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida. También me despido, dando gracias al Señor, y a ustedes, Dios les bendiga. Bendiciones, se despidan todos. Se despide el Pastor Gamaliel, hermano, bendiciones, muchas gracias, buen tema, excelente. Ahorita hacemos la salida musical, adelante Pastor Hugo y los demás. De aquí de Florida, mañana continuaremos con la ayuda del Señor, si nos presta la vida, que estaremos hablando. Vamos a continuar con esto de la duda, porque creo que esto es una parte vital para poder corregir aquellas cosas y que nos edifiquemos todos, ¿no? Corregir aquellas cosas, seamos más eficaces en la oración, en la intercesión, en la consejería, en nuestra vida espiritual, en todos los aspectos. Tenemos que vivir por fe de principio a fin, dice una versión. Desde Florida, su pastor y amigo Hugo López, esperando mañana poder continuar con este tema. Cambios. Bueno, gracias hermanos. Va llegando aquí el hombre anónimo, Lorenzo López. Gracias por estar con nosotros. Estuvo buenísimo. Este tema se lo recomiendo, hermano. La fe, la Asamblea Apostólica de Orlando nos está viendo. Daniel Teo, Rosa Varela y Marta Salas, Jorge Amani. Gracias, hermanos. Es interesantísimo el tema de la fe, porque todos estamos en la batalla de la fe, y hay gente que se arroga el derecho de decir, no, si usted no va con este hombre o no va a esta iglesia, no puede tener fe. ¿Quién le ha dado el monopolio de la fe a la gente? Es la fe en Jesucristo universal. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El problema es que te engañaron creyendo que aquella iglesia o este hombre te iba a salvar, pero en la Biblia no está expuesto de esa manera. Muchas gracias, hermanos. Mañana seguimos con el tema y salimos con la marcha de los santos.